sobre un tópico muy, muy importante, que es la meditación. Quiero compartirles mi presentación de hoy. The subject itself, Este meditation, tema de la meditación, la importancia de esto es, antes de empezar quiero decirles muy claramente que la meditación es de dos tipos. Una es la meditación real, una meditación como cuando hablamos en el curso y les preguntamos a los participantes qué es las meditaciones. Todos empiezan a decir que es enfocarse en una luz, enfocarse en un sonido, concentrarse en un positivo, en un pensamiento. En todas estas cosas, acá te olvidas de las luces, de las velas, te olvidas de los pensamientos, te olvidas de los cristales. Estas cosas son irrelevantes, porque no son la meditación. La meditación va más allá de lo que todos piensan, que es concentrarse en algo. El aspecto es cómo la meditación provoca cambios en nuestra vida, y más en particular en el cerebro y en su arquitectura. Desde tiempos inmemoriales, la meditación es muy antigua, pero también todo el tiempo es nueva. La primera buena compilación la dio el sabio Patanjali, y ahí nos dio como 8 miembros de la meditación. El séptimo es dhyana, que es la meditación. Vamos a hablar sobre la meditación hoy y vamos a dejar los otros 7 miembros para otro momento. Si ustedes observan este cerebro, no es muy lindo, ¿no? Todos pueden ver que no es muy lindo. Tiene partes grises, blancas, rosas, no es muy lindo. Pero si se meten adentro, si nos metemos adentro del cerebro, vemos que es muy misterioso y que no está explorado completamente hasta el día de hoy, incluso a pesar de la tecnología avanzada. Vamos a hablar de un tema muy complejo en una forma muy simple, que es una tarea difícil, pero vamos a hacer cómo lo hacemos simple para ustedes y también para mí. Si ven el segundo dibujo, está dividido en 4 lóbulos, básicamente: el frontal, el parietal, el occipital y el temporal. Todo lo que hacemos en nuestra vida, los 5 sentidos, todo está representado ahí. Si yo estoy moviendo un miembro, está presente ahí. Mi inteligencia está ahí. La capacidad de recordar está ahí. Todos los aspectos de nuestra vida se corresponden, presentan ahí. ¿Y cómo estudiamos? Si ven la estructura interna, esta es una resonancia cuantitativa, y ahí están las distintas estructuras del cerebro. Y esta es una estructura de mapeo cerebral del 7 de junio,
con una técnica de mapeo cerebral. Esto es muy interesante. If you see this center, Si ven a single esta área central, brain cell is there, single. hay una neurona simple ahí, It has got 4,000 connections. y tiene 4.000 conexiones. On a 4.000 single conexiones neuron, en una the sola neuron neurona. is called as a neuron. There are Las 4,000 células cerebrales se llaman neuronas, y hay 4.000 conexiones que vienen a una neurona. billion cells. Y si les digo que hay 100.000 millones de neuronas, te vuela la cabeza. And this, if you 100.000 millones. small piece of this, Si toman un pedacito de esto y ven cómo se conectan connection is interconnected and all the y cómo activities está are going todo interconectado y suceden todas las actividades. how we Para decírselo fácil, ¿cómo estudiamos el cerebro? we see the structure by doing Una manera es ver la estructura haciendo una resonancia magnética. activity whenever whatever action we Estudiamos la actividad functional, MRI. haciendo una resonancia funcional. Tercero, el cerebro es un circuito eléctrico. Electrical there, Todo es eléctrico we ahí. can record this on Y the podemos we can grabar eso the elect en la cabeza. Podemos poner electrodos, we can put the electrodes there podemos poner los electrodos really study that. One of the slides which I am going y se to puede show estudiar is eso. very interesting slide which is Hoy les voy a mostrar una imagen muy interesante. we can Y study 4, neurochemicals and hormones. podemos estudiar los neuroquímicos y las hormonas, Study y también podemos estudiar approach of a person towards life. el enfoque de una persona hacia la vida. Things. One is negative Hay dos cosas. that is restlessness, depression, Hay cuando hay incomodidad, depresión, falta de memoria, ansiedad. discusses in all the forum of yoga. En todos los foros de yoga, todo el mundo habla sobre las cosas negativas. Hay depresión, falta de memoria, incomodidad, ansiedad. But today, not only this, Pero hoy no solo eso, aspect vamos a hablar de los aspectos positivos, la felicidad, la buena memoria, la compasión as well. y la inteligencia emocional. Be where crux of today's talk, which is going to be there. De eso vamos a hablar And hoy. why I brought this figure, this is a very, very ¿Y por qué traje esta imagen? basic thing that like Esto es algo muy básico. people when a surgeon does a surgery, Cuando un cirujano hace una cirugía, anesthetic checkup, pre-surgical checkup, hace un chequeo previo para ver que la persona pueda someterse a la cirugía. Lo mismo pasa con la meditación. Tenemos que ver is fit for meditation. que nuestro cuerpo esté apto para la meditación. Which are connecting Y las dos fosas nasales que conectan con el cerebro your meditation is te van a decir good or not. si tu meditación va a ser buena o no. If your right nostril is working, Si la fosa derecha is a little blocked or not having a está bien y la izquierda está un poco tapada, lot of thoughts, vas a tener muchos pensamientos, mucho análisis, lógica, razonamiento, porque your left brain. la fosa derecha está conectada con el cerebro izquierdo. Lo mismo, Is not functioning. The si la fosa derecha no está muy bien y la izquierda sí, vas a sentirte somnoliento, good for you. vas a sentir sueño. La meditación no es tan buena. Thing called as Nadi Shodhan Pranayam. Entonces tenemos Nadi Sudas Pranayam, que es las fosas alternadas, que equilibra las partes derecha e izquierda del cerebro. Interesting Y circuit of esta the brain that es el primer circuito interesante del cerebro, que es el cuerpo calloso. area yellow. Esa área amarilla The right and left side of the conecta it bridges los lados derecho hemisphere of the e izquierdo de hemisferios del cerebro either way. y transporta las señales de un lado al otro para que los dos estén equilibrados. What you get is Cuando están equilibrados, creativity and brain power. aumenta la creatividad y el poder del cerebro. Y la meditación va a ser fantástica. Prerequisite. Este es el prerequisito. Cuando haces meditación, Need right technique, necesitas una técnica correcta, method, proper un understanding, método, una comprensión and proper
una práctica correcta then y las when you are circunstancias correct, you apropiadas. need these both event that your right and left Entonces hemisphere works. necesitas So que el cerebro derecho e izquierdo estén equilibrados para poder ir más profundo. if you see this, I am sitting and meditating in my lab. Acá estoy yo sentado meditando en mi There are a laboratorio, lot of wires which are put up here, ven muchos cables que están conectados and what we have recorded is y lo que grabamos, lo que registramos es la actividad. activity we are Esta es la recording. actividad cerebral que estamos We record the registrando. frequency Registramos la frecuencia type of y waves in that. calculamos qué tipo de ondas hay. You see, these are two different types of wave in Estos son dos waveform, tipos very obvious. distintas de One ondas, is son muy obvias. amplitude Una es high, la amplitud es amplia, es but the other grande, one is pero la frecuencia es menor. see the frequency is very high, fast frequency. ¿Sí? En otra vez, la frecuencia es muy alta. Entonces, ¿qué significa? When these are the classification of the brain wave which you Estas develop son las clasificaciones de las ondas cerebrales. understand this because we are when meditation happens Cuando these ocurre la waves meditación, estas ondas not working van y vienen, in pero no meditation to get these waves. These trabajamos are para obtener estas ondas. here Estas ondas son el we are resultado interpreting. que acá So se if you graban y see se these waves, interpretan. the middle one, you know, Las ondas we are alfa en el physically medio, mentally relaxed state when we are this uno type of está meditation. relajado But when we mentalmente, are focusing físicamente, like in pero cuando nos estamos intensity, then enfocando, como en otras we focus meditaciones que te enfocas en la luz, en un sonido, focus on some en la compasión, physical te or enfocas visual en memory, algo, then there en un becomes recuerdo visual, entonces la actividad es más rápida, excitement there. porque hay una cantidad de un pensamiento ahí. Pero si vas más profundo, Slow. That is known las as theta ondas wave. son más That lentas makes y son creativity, las teta. insight, deep meditation occur. Es cuando ocurre la And meditación profunda. when it goes much slower, you Y fall cuando es asleep. mucho más lenta, So in meditation, you see pasas al lot of sueño. thoughts will Entonces, come. en la meditación va a haber muchos pensamientos, Sometimes you are in dreaming, sometimes you are in a deep veces meditation. la mente se relaja, el cuerpo se relaja y a veces puedes llegar High a meditators dormirte. or long Pero term meditators, los meditadores que llevan mucho gamma tiempo, gamma activities more than 30. Heightened perception, learning, hay una problem percepción solving task, and más alta, se resuelven los problemas, so when we mejor do meditation, comprensión. Entonces, cuando hacemos whatever which is meditación, there, todas las their ondas que están connectivity ahí, increases, their aumenta la intensity gets conexión, bigger, and you hay develop mayor conectividad a personality which is much higher than a ordinary. y tenés una And percepción más alta que el interesting ordinario. thing which I have brought out. Otra cosa interesante que traje. The people who go in the Acá space están en el espacio. Las personas que van al are alone in espacio their home. y las personas que están solas en su Problem casa of enfrentan este problema de la loneliness, frustración, la anxiety. soledad, la ansiedad, la When depresión. the person is lonely, Cuando una persona está sola, se siente sola, there is one area of the brain hay un área del called cerebro, parietal lobe. el It gets lóbulo parietal, excited. que se calienta. So whenever man feels separated, it gets Cuando la persona se excited. siente So when separada, meditation occurs, this is the first ocurre area eso. Y cuando gets hay meditación, and esta es la primera área que se leads to enfría mental y emotional se loneliness cancela effect. esa emoción negativa de la Because soledad. it is shown in that three-dimensional figure, Acá se ve blood supply there goes una thumbs up. tridimensional, se ve cómo se enfría esa parte. If you see, Porque el ser humano wants good rest, good quiere buen exercise, and good descanso, health. That is he's striving buen for. ejercicio y buena salud. He Pero also más needs allá de eso, también mental necesita emotional well-being. un bienestar Outside. mental, It físico, comes through connectedness. We y have todo eso connected together. ocurre a través de la conexión, la conectividad. El lóbulo This parietal es connectivity. la área When the de esta connection is lost, conectividad. it gets boiled. Cuando esa conexión no funciona bien, y tenemos problemas. El aspecto positivo. How you La observe compasión es person's cómo vemos los and problemas de las otras personas what e makes them intentamos solucionarlos feeling about that
struggling O person. también tener un sentimiento por esa persona que está en problemas. Hay un área en el cerebro Practice compassion. que las personas There is an que area by the name practican of anterior compasión insula. es la ínsula Where anterior, the internal architecture, I'm es telling la you, the arquitectura architecture means interna, the thickness, es the el volume, grosor, el and volumen, la everything densidad, increases in that compassion todo area. aumenta en el área de la One compasión who meditates y la persona que develop medita compassion. va a Sometimes when desarrollar la somebody thinks compasión. philosophically that I should practice compassion, Las personas dicen que hay que practicar la compasión, maybe a very once in a while his genome no will va a funcionar así. metamorph with compassion. Quizás But alguna vez cada tanto va a area tener by compasión, area, pero para tener compasión hay que activar esa área del cerebro y eso ocurre con la meditación. true happiness. Eso trae felicidad verdadera. We cannot Siempre pensamos regenerate brain. que no podemos By doing meditation, ejercitar el cerebro. neuroplasticity, the La connection, neuroplasticidad, actually that connection is la happening. conexión We can harness that va a energy aumentar en el cerebro haciendo in a meditación. particular Y direction. también podemos aumentar la energía y llevarla a una dirección particular. We try to when we develop happiness among ourselves and Cuando others, we desarrollamos are la happy. But felicidad en nosotros y la llevamos a los demás, no nos vamos a llevar un premio Nobel, satisfaction which we get because of pero that la is satisfacción que not comparable. obtenemos That's no why se puede I say comparar. achieving something is not a big thing. Por eso, lograr algo no Having es compassion algo is a big grande, thing. pero And that tener compassion compasión is es algo developed in grande. this Y insular eso cortex. lo logramos con la meditación, esta parte de la corteza insular. Another aspect is Otro we are all aspecto, born with certain intelligence. todos nacimos con cierta inteligencia. It's a Es el relative thing. coeficiente We intelectual. compare with certain study that Lo how comparamos en ciertos intellectual estudios, this person is. cuánto coeficiente intelectual tiene esta persona. Emotional intelligence is one. Pero la inteligencia emocional, Own emotions uno entiende sus propias emociones y las emociones de los demás among para yourself. llevar Like una gran in an calidad. office, Estás en una if you oficina, have por great ejemplo. leadership quality, Si tenés gran capacidad de empathy, liderazgo, understanding construcción de others, equipos, comprender a otras understanding personas, los your own problemas, negativity, han de estar, your comprender tu propia intelligence is negatividad, higher. tu inteligencia emocional es más alta. Y las Emotional personas instability. que tienen Meditation, inestabilidad emocional, cuando hacen in a meditación, matter of 6 weeks, en 6 the area semanas of the brain hay un área called del cerebro, temporoparietal junction. es Let me give you el this idea, the red circle giro I have in the temporal, second diagram. That area la becomes junción parietal that temporal, is the area for emotional intelligence. que se pone muy gruesa y es el área de la inteligencia emocional. Los que son They buenos have meditadores que llevan developed mucho tiempo emotional meditando intelligence tienen muy because buena inteligencia this level of emocional, intelligence is porque required to grow. el cociente But to stay emocional there, está one needs ejercitado, to pero para develop permanecer ahí emotional intelligence. hay que tener inteligencia Then emocional. again, the negative aspect which comes. See, we are Aquí está el aspecto negativo. always bothered with the, fear. The Siempre mental tenemos el problema del miedo, la pérdida de memoria, we are depresión, restless. We are less than baja la others. intuición, somos menos que otras personas. Eso siempre nos molesta. 10,000 years ago, when people were staying Hace in 10.000 the años, jungles, in the cuando la caves, gente vivía what en junglas o en la cueva, ¿qué problemas había? about lion or tiger killing them? Venía un Right? león, un tigre, They had una a fear of serpiente, that. tenía miedo de esas That cosas. fear has gone now. We are Pero inside the ese buildings. We miedo have different ahora, type of estamos stress. en un edificio, The pero tenemos otro tipo de progress, the estrés. financial El stress, progreso, el all estrés other stress which del are there. financiero y Is todas always clases de there with estrés. us. We have to Pero remove siempre that está el miedo from ahí. that caveman. Ya no estamos And en la caverna meditation makes that, y la meditación cave out of the caveman. nos hace salir de esa This is the cueva. area what we ¿Cómo? call as Esta amygdala. es el área de la amígdala, This is the area of fear and es el emotion. área del miedo y de las They emociones. have found out that when they did Se meditation descubrió regularly, que cuando haces the meditación profunda, anxiety dropped. The firing decreased in this area. baja el miedo Stabilized in amygdala. y se That estabilizan is las why it is very emociones en la important to do amígdala. pranayam
Es algo muy importante con las pranayamas y la meditación. Así es como funciona la meditación. Y la otra área es el hipocampo. Cuando se comprobó la actividad del cerebro, la meditación silenció la actividad eléctrica. Hay menos ansiedad, preocupación, miedo. Hay un caso curioso del hipocampo que se encoge. Gurudev habló de las personas que tienen depresión, falta de memoria, y cuando hicieron esta meditación regularmente, entre 6 y 8 semanas aumentó la densidad en esta área del cerebro y la depresión desaparece. Por más profundo que sea, la meditación quita esa depresión, por más profunda que sea. Esta es la importancia de la meditación sobre el hipocampo, y este hipocampo también es el área de la memoria. Cuando la meditación profunda desaparece las cicatrices, mejora la conexión. ¿Vieron como el que hace la vasija, la forma? De la misma manera, la meditación forma el hipocampo para que haya un mejor aprendizaje, mejor memoria, y el cerebro es más lindo. Hay un estudio en Harvard, descubrieron que el área del cerebro que se llama corteza prefrontal es el área de los pensamientos superiores más elevados, capacidad de tomar decisiones, mejor pensamiento, múltiples tareas y las decisiones más complejas que tenemos que tomar. Todo eso ocurre en la corteza prefrontal. Y este estudio demostró que cuando se medita, descubrieron que la circulación en esa área, en la corteza prefrontal, mejoró en una resonancia funcional. Vieron la circulación y vieron que la estructura interna cambió. ¿Qué significa? Que las conexiones se pusieron tan fuertes, tan robustas, que cuando la persona tiene un pensamiento todo se procesa muy rápido, es muy complejo. Cuando el cerebro de Einstein se analizó post-mortem, descubrieron que su corteza prefrontal era muy gruesa, muy espesa, como una pelotita de squash. Otro aspecto es el centro del sueño. Con la meditación, cuando hay insomnio, se termina con la meditación. Esta área, la persona obtiene sueño profundo REM. En 6 horas ocurre toda la reparación durante el sueño y la persona se despierta fácilmente. Las personas que con el sueño REM se necesitan 2 horas y te cargas para muchas horas del día. Pero lleva cierto tiempo llegar al sueño REM. Entonces, en las universidades descubrieron que los centros PONS son más fuertes. Esto es algo muy interesante antes de las otras diapositivas. Hay algo que se llama
la You know, red I am sitting and por doing nothing. default. I am not aware of all Yo the estoy things. sentado sin But hacer nada, no sé suddenly nada de estas cosas, pero a cow is algo, sitting in the shed. hay A una cow is vaca, sitting in the hay shed, un caballo, stable. It is doing nothing, no hacen nada, but still something is running it. The pero life hay is algo que running. funciona, Some thought hay una processes vida there. que funciona. And when we do nothing, Cuando it no is hacemos not our nada, meditation. It is no es la nada de la automatically we are meditación. doing automatic things. Like Hacemos cosas a question was automáticamente. put up to various people. Text was Se put hizo up. una pregunta a muchas personas: How much aware of things you are ¿cuánta of the conciencia things are de you las doing now? cosas tenés sobre lo que hagas en la vida? 40 to 44% of the time 40 a we do not have awareness. 44% lo pasamos sin tener Somebody who is conciencia. alive for 100 years, Si una persona está vivo 100 años, 42 to 44 years de is 42 a passed 44 años se without pasaron knowledge of that person. sin tener conocimiento de que esa persona One estaba third vivo, thing is y gone in un sleep. tercio se pasa en sueño. The limit is very less. El For límite es those muy people, pequeño. it has been Entonces, said en that esas when the personas se default dice mode network is active, que automatically esa signature comes. red It has de to be default triggered está más continuously. activa, But es la people parte who que are hace aware, que las cosas conscious funcionen. today, Pero las personas que the están conscientes, que activity ponen of más conciencia en la default vida, network system is very less. esta red de default They are es not más like robots. pequeña. No actúan como You know, robots. they have their own GPS system, their own trajectory. Tienen su propio GPS, They walk their life according to van por their la vida skills and ability. según You know, a positive life. That's why I brought this viviendo topic una of vida positiva. a default mode network. And this is how the functional Está, MRI of default mode network así, looks esta es like. una resonancia de la red por When we default. meditate regularly, Entonces, cuando meditamos regularmente, our understanding about the brain, nuestra comprensión del cerebro, the photograph which I have shown from the Google la picture, fotografía que les mandé about a antes, single cell, hay they una say sola célula, they have 50,000 cells. Brain is hay, 100 billion cells. They have hay 50,000 100 cells. mil millones de células en el cerebro. It will take 10 to 20 years. Analizar todo eso llevaría 20 Because años, the data which is there, porque los datos que están ahí it is 1 petabyte, es which un is equal petabyte, to the storage capacity que of es igual 700 ordinary routine computers. 700. 700, la capacidad de 700 So that computadoras. if you see, imagine 100 billion cells, Si te imaginas 100 mil millones de it will take células, lifetime, it will take lifetime, va a llevar muchas and vidas simultaneously the poder brain is there. ir a la profundidad, y el cerebro es algo dinámico. One connection, Una some conexión, that is called like tendrils. The connections, the fibers, they are called tendrils. They have 1 to 5 communications. hay de 1 a 5 comunicaciones en cada célula, Technologies and en the las meditation dendritas. and the qualities of a person. That particular area will get connections. A Con la good meditación, connection is un área en there. particular That mejora. person, if a good teacher is there, is a good, connections are different. So overall, I have made a gist of this. Now you can imagine how Ahora pueden difficult it is for the imaginarse brain to understand. qué difícil es entender el cerebro. Entonces, para terminar, Be content with estén better results, satisfechos con less un anxiety, mejor concentración, menos ansiedad, más creatividad, más less rebellion, compasión, less mejor resistance, memoria, more menos free estrés, minds, and más materia better sleep gris, also. So y meditation, my dear mejoran las friends, propiedades. Entonces, cuando meditas, ¿qué ocurre? everything, the frontal lobe, the Todo, el parietal lóbulo lobe, the frontal, el occipital lobe, parietal, el all the sensory occipital, inputs, todos they los go significantly down. las, Zero estímulos activity, sensoriales se calman. duration of meditation which you are doing. That's why Y it depende is de la very duración de la important. meditación. Meditation, when you practice, Cuando it practicas means, meditación, you know, Dirghakala Nirantara Ekatattva Abhyasa Satkara Sevita. It means you have to practice hay que for practicar very long period, right technique,
la técnica apropiada durante mucho tiempo, con reverencia y de manera correcta y durante un tiempo largo y con reverencia. Entonces vas a tener el regalo de todas estas cosas. Muchas gracias. Voy a terminar la presentación. Amazing. That was Increíble. Fue increíble. mesmerizing. Thank you so much for this beautiful presentation. Muchísimas gracias por esta hermosa presentación. Would you like to ask some questions? ¿Los moderadores tienen preguntas? Thank you, doctor. That was fantastic. Gracias, doctor. Fue fantástico. There is one question that I definitely do have, and it's Hay una pregunta que something that tengo. I've noticed also being an Art of Living teacher. Es una pregunta que vi también en el arte de vivir. Say, Cuando se meditation dice has a huge impact que la meditación tiene un enorme on how one impacto deals with stress. sobre cómo lidiamos con el The opposite, where I've estrés, seen a lot of people también that vi lo opuesto, que muchas personas que a pesar de la meditación todavía sufren de ansiedad, estrés, they're generally not very happy. y aunque parezcan estar felices, no están verdaderamente felices y reconocen que tienen problemas con los cuales no pueden lidiar. Entonces, ¿cómo funciona eso? Hay algo muy interesante que surge. Cuando estamos sentados meditando, tenemos muchos recuerdos, muchas visiones, muchas imágenes, nos vienen muchos pensamientos. En la meditación, todas estas cosas se procesan y se dejan de lado y se ponen a descansar. Una persona que medita regularmente sigue teniendo los pensamientos. La cantidad de conexiones que hace con las cosas negativas de la vida vuelven a venir, pero la meditación las separa, las deja aparte y las mejora. O sea que si la persona sigue haciéndolo regularmente y sigue apareciendo, está bien, porque estas cosas van a seguir apareciendo. Para explicar, vienen algunos pacientes sin educación y dicen, pacientes con epilepsia, les hago hacer un diario de cuántos ataques tuvieron. Les da una receta y les digo que con la medicina todo va a desaparecer. Y les digo que escriban las cosas. Había 4 ataques por mes. En 6 meses tuvieron 24. Cuando empiezan con la medicación, el promedio baja a 2. Es decir, que tuvieron 12, pero siguen teniendo ataques a pesar de tener la medicación. Lo mismo pasa con la meditación. Muchas personas no se dan cuenta que cuando hacen meditación está teniendo un impacto positivo. Puede ser no del 100%, pero está ocurriendo. Gracias. Creo que eso responde a la pregunta. Additionally to that, from a spiritual point of view as well. Swami, no sé si quiere agregar alguna pregunta. You're on mute, Swamiji. Yeah, I believe that on spiritual path, of course, the spirituality. En el camino espiritual, muchas veces las personas tienen distinta comprensión de la espiritualidad y piensan que después de unos meses, unos días de meditación, va a corregir todo. Pero no creo que sea así, como dijo el doctor Singhvi. Con la intensidad, la intención y la honestidad correcta, practicada por mucho tiempo.
Tengo una pregunta. When we have such a rich culture of meditation, Cuando tenemos pranayama, una cultura tan rica de meditación, pranayama, it's a different question. Like, I'm sorry es una if it goes pregunta against distinta. what happened actually. Why we are ¿Qué sucede? most of the people they are not aware of these meditations and Muchas personas no saben wonderful thing happens during meditation. sobre la meditación y las cosas maravillosas que pasan en la meditación. What is there? What is that dealing thing? What is missing? What is the ¿Qué breathing? nos falta? Why people not coming? Of course, ¿Por there qué are la lot of gente coming, but still no viene huge tanto amount of a meditar? resistance and Hay mucha gente con problemas mentales, depresión, problemas psicosomáticos. ¿Por qué la gente no adopta la meditación? It's a lack of awareness. Hay una falta de conciencia, básicamente. A lot of things which spread across. Y también hay muchas cosas Believe more in the medicines rather than que se diseminaron, creen más en la medicación que en la meditación. La educación es la única manera. Hay que seguir various people acercándose a las personas want scientific evidence y la gente quiere evidencia científica de si va a funcionar o no. particularly Porque particularmente los jóvenes hoy en día, las empresas de the way we do. IT, quieren saber por qué hacemos lo que hacemos. These two questions. Quieren saber la evidencia. We do the way we do and what ¿Por qué hacemos las cosas que hacemos y cuál es la evidencia? Cuando vienen los estudios, como los estudios que les mostré hoy, si hay algo científico, significa que las personas que están enseñando la meditación también deberían tener una sesión de una base científica por qué están haciendo eso. Muy interesante cuando la persona medita y dicen el mantra que les dieron va al botón de suprimir, pero no alcanza. Cuando hacemos estudios científicos decimos que todas las recuerdos, las cosas negativas and set aside. van a ser procesadas y dejadas de lado. Y en última instancia van a descansar para siempre. Si hay un enfoque científico, va a servir. En muchos lugares hay cuestiones culturales y de tabú. Creo que es eso. so, do you think we lost the respect for meditation and our ¿Cree ancient que perdimos el respeto por la meditación y las enseñanzas antiguas? Porque muchas cosas fueron modificadas they are not there actually. We lost o no están o las perdimos professional. y hay cosas más profesionales. No, we have actually not lost it. No, no lo perdimos en realidad. La globalización tiene aspectos positivos y negativos. Cuando viene la globalización, vienen muchas cosas de oeste, Huge quantities. algo viene en enormes cantidades, ropa, aparatos, comida. Y también las personas mayores, los padres, Good, ellos role to play with their kids. también tienen una función muy importante con los jóvenes. Los alumnos aprenden de los mayores. Many things because of not only globalization. Perdimos muchas cosas no solo por la globalización. Muchas personas van a empezar, yo les digo que hagan meditación, hacen meditación del sonido, hacen una de la luz, una del cuerpo. Pero tenemos que hacerlos darse cuenta que como hay tanta comercialización, Profit has been made because of this. se hacen miles de millones de ganancias con esto. Entonces, Easy way out and more. la gente quiere el camino fácil y algo más, más popular. Thank you so much. Yes, back to Himali. You have more Muchas questions? gracias. Somebody has ¿Hay más preguntas? Alguien levantó la mano.
Mayra, They are all muted, so they Okay. can write their questions. están Yes. muteados, así que pueden escribir la pregunta. Tenemos algunas preguntas. Una de las preguntas es, ¿por qué me duermo cuando medito? Actually, I have answered, and it is if Ya la contesté. every time you are sleeping, then it's a problem. Cuando te dormís es un problema. Once in a while you are sleeping, it is fine. It means Si es una vez cada tanto, está bien. brain neuroplasticity during the meditation. Pasan cosas en la neuroplasticidad del cerebro durante la meditación. Waves are more, EEG delta Y waves las are more, and deltas, sleeping. las ondas deltas, Absolutely, you have to see whether you had food in last 2 hours, whether you slept. si comiste las últimas 2 horas, si no dormiste bien, Whether you have done the pranayam nadi shodhan properly. si hiciste fosas alternadas bien o no. Hay varias cosas. You know, you need right technique, right posture. Tiene que estar Place also. la técnica, la postura, If it's continuous, la mentalidad correcta para poder meditar. issue with that you have to rectify. Yeah. I believe Dr. Hay un Neela- problema para rectificar nada más. Neela, please. Hi, sir. It was an excellent talk. And Una charla muy excelente, muchas gracias. this entire topic is very close to my heart. Este tópico es muy, Me being in cardiology muy field per se. importante para mí en mi campo cardiológico. Few questions, sir, Tengo algunas preguntas which I would want to ask. These quiero days, see, hacer. if the brain is all about waves, it's all Si about el cerebro tiene que ver con las ondas y la química, people trying new psychedelics, you know, hay personas optimize brain health. to, probando you know, cosas psicodélicas para optimizar el cerebro. En Silicon Valley, por ejemplo, are using it, especially the specific ayahuasca, están which usando hit the fame in the recent times. I read about this particular thing which is found in leí Amazon. algo Amazon de que se descubrió en Amazon Forest, when I was a kid. It was a very beautiful book called The Cosmic Serpent. un libro que llamaba no sé qué cósmico. What is your take on this entire field of psychedelics where I know ¿Qué I piensas know acerca de esto? the answers, but Sé que la meditación es la respuesta, pero la gente quiere respuestas rápidas they get para su beneficio, porque using all these psychedelics. And because tienen it nuevas changes the neurochemistry. ideas con estos That is psicodélicos. one that I Esa have. es una pregunta que tengo. Y otra pregunta, Ramachandra sir had written a book on phantom limbs, and even when you cut the limb, a you los still- miembros it's fantasmas, still there. que podemos sentir, Is it all illusion? Is it all ¿es Maya? todo ilusión? ¿Es Maya? And what is reality? If at all ¿Y cuál we are es just talking about la brain realidad? chemistry, brain waves, what is reality then? If it is all, then ¿Cuál what es la is the realidad, difference between the entonces? brain, the physical ¿Cuál es la brain? diferencia entre el cerebro físico y la mente? Is brain also interrelated with the seven layers of existence? El cerebro está ligado con las 7 capas de la existencia. La séptima es diferente de la sexta. Thank you. ¿Nos puedes informar sobre estas cosas? If somebody has seen the movie Lucy, Si alguien vio la película Lucy, you know, any medicine psychedelic when it is taken, las medicaciones Changes the- psicodélicas, not only Cambian. chemistry of the brain, no solo la química del cerebro, connections, las conexiones As- neuronales y the también harnessing of the interneurons. Just to las explain you, interneuronas. anything which goes in Todo the lo que term of sucede, they got some alignment and they get into a paranormal se alinea y va a un fenómeno paranormal. normal phenomenon. Cuando hablo de un fenómeno paranormal, They take in a small amount. If a poison is taken in a small amount, si toman una pequeña cantidad, become a medicine. If a medicine puede is ser taken una in a medicina. amount, it becomes a poison. Si se toma en mucha cantidad, el veneno puede ser veneno. Things happen in the brain neuro alignment. Ocurren muchas cosas en la alineación neuronal del cerebro y por esto Activity, how to control other person. estudian cómo controlar a otra persona, cómo ser superior, It's all cómo controlar. about others. Todo tiene que ver con controlar a los demás. Actually, the reverse. La meditación es lo opuesto. Meditación es
saber, conocer tu ser, Empathy, tu those are all compasión, tu empatía, dejas esas cosas. is Si in conoces tu ser, connection which I showed had la in that conexión que les mostré de una célula, hay fibers were 4.000 connected. And imagine conexiones. how Imaginen much potential information that cuánto cell potencial, información potencial puede tener esas células si hay 100.000 millones de células. Te vuela la cabeza. amount of quantity of La cantidad zettabyte. de Petabyte is zettabyte. 100 computers, 700. Zettabyte Ay. is, say, 1 zettabyte means the amount of information the Earth will have in 1 year. That's a zettabyte. Cantidad And you see, the brain has got so Información. much information. Es un And zettabyte. when they do all El this cerebro psychedelic, tiene all the drug, tanta some new things will información. come up. But ultimately, they will Y cuando become, usan estas drogas psicodélicas aparecen otras cosas, pero en última because they are instancia van a bajar without. y se vuelve negativa porque no tiene. That is one thing. That's why they keep on, experimenting all those things. Eso es una cosa, por eso siguen experimentando estas cosas. Lo segundo, Everything is a wave function. That is for Que sure. todo- There is no doubt about it. es que son funciones de las ondas. Si yo estoy sentado acá What should I talk y and how pienso, much time it ¿de qué debo hablar? ¿Cuánto tiempo lleva? Viene esa información, Swamiji me va a llamar, vamos a hablar 30 minutos y después vamos means the a... things have already come. Significa que las cosas ya vinieron. Explored the higher self of ours in the form No. of intuition. Exploramos la 100 years intuición. ago, there is a clear Hace cut evidence. 400 años Sitting in one temple hay 400 evidencia kilometers away, they que las used to personas communicate very easily. se comunican a Still it can- 400 kilómetros muy fácilmente. Third thing is Se you're puede talking hacer about todavía. Maya and everything. Lo What is tercero es que hablas de Maya y is todo eso. very Lo que less. se ve, what is es not muy seen is very poco. high. lo que no That's se why ve the es dark es matter- mucho. Por eso, The matter which is there is only 6%. 92 La- to 94% is 6%. all dark energy and dark matter. en That is for en clear. el 92 a 94, And it is 100% sure lo que that if an Earth or a planet like Jupiter or anything, without any support, if they are spinning around on their axis, without no any, escucho. it means the energy which is unseen is much Significa- bigger than Que la energía es mucho más grande. God or whoever creator has made our body in such a way Dios o quien nos that creó it can tolerate that much hizo only. de manera Like for example, the hearing capacity. We have certain hertz to certain hertz which we can listen. Below this and above that, our eardrums will burst. arriba por will debajo de rupture. eso, escuchamos. Same thing. The energy which is there cannot be handled by a single entity unless he has got a special grace No podemos over a captar period of ya time. Like things fall short in words when we describe an las cosas enlightened no person. ir en palabras. It is nothing. Even the person cannot explain because there is a fear. Like a drop of water, Como it will una fall in the gota ocean. It will en ask el the person who is making it to fall in the ocean, will I make my persona, drop as a presence in the big Hace ocean? caer. He says no. ¿Mi gota va a ser una presencia en ese océano? Dice, no, Be there to see me. no What voy a is the- hacer, no voy a estar ahí para verlo. But the bigger ¿Cuál es el punto? actually the drop. Pero la perspectiva más grande es ver el océano. This much thing I have explained you. I think so Creo many que- points I have covered. Expliqué You can solamente relate. una Thank you, parte. sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Gracias. I always used to feel curious about one thing that Yo tengo if you ask a curiosidad. fish about the ocean, the fish will Si le never be preguntas a un able to pez tell por el océano, the ocean because it doesn't know Pez beyond no the ocean. fuera del océano, porque no conoce fuera del Explain the océano. ocean, the fish will never be able to. Like this, Si le we preguntas, ¿puedo are explicar made el out of no? 5 El pez va a decir elements. que no.
And there are two Nosotros things estamos that de 5 elementos, y mainly hay combination of matter and energy. We are all matter and que energy. son la combinación de materia y energía. We are talking about the brain. ¿Piensas que estos temas del cerebro se puede Inside these five entender la energía is it possible to understand which is dentro de los 5 elementos? Ay, ¿se puede saber algo que está fuera de los 5 elementos? It is very difficult to conceive. Es muy difícil concebirlo. The 5 elements are a very Los 5 elementos. elementos son cosas muy básicas. I don't think it will be able to understand No creo que se pueda entender the point to understand the very existence. And at that tratamos de point, entender la existencia, the matter will not be there. It will be just a witness. It is there to just move around. The matter is there to move around. Because if la you materia está ahí. Si ves una célula, within the cell, dentro de la célula almost 90 more than it's an empty space. es un espacio vacío, la mayor parte. Actually full of Nuestro empty cuerpo está lleno de espacio vacío, pero cuando hablamos de, para comprender esto, it is my assumption. es lo que yo asumo, Difficult to que va a ser difícil concebir, I'm falling short of words. porque no me alcanzan las palabras. always think like this, both the doctors, Nila and Dr. Singhvi, that Doctor, one cell in mother una cell célula has all the intelligence to create the whole tiene body. toda la inteligencia de crear todo el cuerpo. From this intelligence comes. The cell does not have a brain, ¿De dónde viene esa inteligencia? and it knows where to create what, how to create the communication. ¿Cómo sabe la célula qué crear, You know, the whole cómo crear way that every cell is toda la connected, estructura every cell is independent. Then the neurons. para interconectarse las neuronas? Entonces, ¿de dónde viene esa inteligencia? ¿Qué hay detrás? So intelligent Tan difícil de entender. and it's beyond everything, isn't it? Esa inteligencia está más allá de todo, ¿no? Even understanding a simple 1.5 Comprender kg brain is a so difficult task because una parte del cerebro es tan difícil and porque the 100.000 millones galaxy there, de células, las conexiones, como una galaxia. then the law of karma comes up. Viene el karma del amor, Infinite regression. una regresión infinita. So, But Swamiji, yeah, please, Nila, please, Yeah. please continue. Swamiji, this is definitely Sir's area. But I just read up that, we used to, even when I was in MBBS, we used to read about some cells Cuando yo estudiaba, leía sobre and they were essentially unas considered useless kind of cells, They don't do neuronas much. que ahora son consideradas inútiles, But now they say pero the ahora space between the two dicen que connections el that you espacio get, entre they are the most important las kind of conexiones so, son las células más importantes. theory. What I don't know what Sir has to say about it. No sé qué tiene que decir el doctor acerca de esto. La parte interesante es que cuando hicieron el mapeo cerebral, es tan misterioso. Hay dos grupos de células distintas que apuntan una a otra así, exactamente alineadas. Y cuando esto está bajo el microscopio electrónico, uno piensa, ¿por qué apuntan una a la otra y todavía no resolvieron eso? ¿Por qué están apuntando una a la otra así, en ese mapeo? Cuando hablamos de materia y energía, todo el espacio que está ahí parece estar vacío, pero está lleno de inteligencia. So, before we finish the final touch, Antes de terminar, would you like to suggest for everybody, whoever is sitting here, any special meditation techniques? quisiera or sugerirnos alguna técnica especial de meditación, algo que nos quieras dar which is going to improve everything? Yeah. para I love mejorar this todo. Sahaj Samadhi meditation. Me gusta la meditación de Sahaj Samadhi. The meditation which it Es has la got meditación every aspect of it. que tiene todos los aspectos. To explain all these things.
Voy a usar un minuto para explicarlo. where you balance right and left side of the brain. Tenemos el equilibrio del cerebro derecho e izquierdo. El mantra que nos dan, Everybody's experience, it is my experience. A lot of todos thoughts. tienen la experiencia The moment you take one, the things will go in the background. que todo lo negativo se va para atrás. La técnica es tan perfecta que en 20 minutos, Because the EEG technique, the EEG which we did on myself and when I was el sitting, electroencefalograma que me hicieron a mí cuando estaba sentado, no había solamente few of the waves alfa, were teta, gone beyond otras 30. ondas habían pasado más allá del 30. Very deep meditation in that very low voltage fast activity which came, and imagine these two technicians were in that room focusing, doing all the things, but they said, sir, Y you were actually gone. I don't know what estaban happened to ahí, you in that 20 minutes, but your face has changed. I don't know, they told me, but I told them not to photograph me when I tell no you sé at the qué end you te photograph, not before. pasó, EEG anyway, it was recorded. que no me fotografiaran. Aspect. The Se negative registró el electroencefalograma. Todos los aspectos. Swamiji, nobody will come to you. Swamiji, I am very happy. I have developed compassion. Nadie te va a decir, estoy muy feliz. Very tired. Te van a decir que estás cansado, que tengo pensamientos negativos, que me siento muy vago, tengo sueño, deprimido, ansioso. Those negative Pero en things esta meditación, esas cosas negativas se van. Vienen las cosas positivas. Y empieza el viaje desde ahí. El punto de partida es cuando llegas a ese punto, empieza el siguiente nivel. Por favor, vamos a terminar con la sesión. So we had a lot of questions, and I think the questions will keep coming. The topic is such interesting. Van a haber cada vez más preguntas porque el tema es muy interesante. Así que nos gustaría hacer una sesión más sobre este tema para poder abordar esas preguntas. Muchas gracias, doctor, por venir. Este conocimiento sobre el cerebro y cómo podemos mejorar la estabilidad con la meditación y mejorar nuestra vida. Si nos puede dar detalles de contacto. Anupama, sorry, he can't share it because of his professional obligations. No puede compartir su información personal por sus obligaciones profesionales. No hay problema. Yeah. So then I think we can, if Dr. Nilay can share this. So is it this request, how you're going to Este respond pedido, to Dr. Singhvi? nos gustaría tener otra sesión con el doctor. I really need one more session with you. Tenemos tantos halagos que necesitamos otra sesión. Es un tema muy interesante. Question I would like to take from this from Quiero Martin Santiago. Tomar una pregunta de acá. Los Whatever papers de mi presentación, lo que yo presenté está en la net, está todo en la web. Hay muchos papers de distintos autores, la investigación que se ha realizado. Pueden escribir, pueden buscar resonancia funcional en meditación, electroencefalograma en meditación, todas esas cosas están, pueden buscarlas. Students will take it very seriously, this meditation. Meditation has to be taken La seriously. meditación tiene que tomarse con seriedad, pero también felizmente, con felicidad. Vamos a hablar de otro tema, cuando me permitan. Y les agradezco sinceramente a todos los organizadores, Swamiji, por darme esta oportunidad. Muchas gracias. Pueden ver estos videos en el canal de YouTube. Todos los videos están
cargados en inglés y en español. Watch it there. ¿Quieren verlo otra vez? Pueden verlo ahí. Muchas gracias, doctor Nila. Gracias a todos. Gracias a todos los que están de Argentina, de otros países. Veo que hay gente de Cuba. Muchas gracias a todos. Gracias a todos los que están en India. Cuídense. Gracias a todos.